el querido Luis Hipólito Alén en la mañana de Juan Domingo. A este lo conozco. Buenos días, compañeros, ¿cómo estamos? Qué lindo escuchar, ¿no?, cómo está de joven y activa Norita Lafont, ¿no?, que anda de aquí para allá. Uno a veces le envidia esa capacidad de movilizarse, ¿no? Bueno, pero es parte también de entender que el arte forma parte de lo mejor de nuestras vidas y también de la resistencia frente a momentos oscuros como el que nos toca vivir, ¿no? Así que felicitaciones a Nora. Y a veces a mí me preguntan por qué siempre insisto con el pasado y con la crítica y con esas cosas, y yo tengo bien en claro que es desde ese pasado donde hay que encontrar las razones por las que estamos en este presente, ¿no? Y que hay que tener mucho cuidado, sobre todo con quienes pretenden instalar el olvido, cosas por el estilo. Fíjense cómo la derecha, por el contrario, sí tiene una memoria y la reivindica. Y esto viene a cuento porque La Nación, ayer y hoy, publica dos editoriales que son muy interesantes, ¿no? No quiere decir que sean buenas, aclaremos. Ayer hablaba de justicia y legalidad. ¿Y a qué se refiere La Nación cuando habla de justicia y legalidad? A criticar los procesos en los que se investigan los crímenes de lesa humanidad. Y una vez más a reclamar por la libertad de los genocidas, que son los que sirvieron a los intereses que desde hace más de un siglo La Nación sirve eficazmente, ¿no? Es decir, para eso la creó Bartolomé Mitre, además de, como decía Homero Mansi, para cuidarle las espaldas cuando ella no estuviera, ¿no? La otra editorial es de hoy, y todavía es más interesante, ¿no? Porque habla del riesgo de ser argentinos. ¿Y saben a qué se dedica La Nación con ese título? A reivindicar el empréstito de la Baring Brothers tomado por Rivadavia y la gestión de Rivadavia, ¿no? Y a decir más o menos que culpa de los populistas de entonces el país no avanzó, porque si hubiéramos hecho caso a Rivadavia hoy seríamos un país mucho mejor, con todos los avances que tenemos, en lugar de reconocer lo que ocurrió realmente con ese empréstito, ¿no? Ese empréstito que nunca llegó toda la plata, que se terminó escurriendo entre los dedos de quienes participaron en su gestión, y que, fíjense ustedes lo que se tardó en pagar ese empréstito tomado en 1824, que fue el gobierno del general Perón el que terminó de pagarlo, o sea, más de 120 años para pagar una deuda que no sirvió para nada y que no se invirtió en nada. Esa 1949. Es la sí, por eso. De 1824 a 1949, ¿no? Son 125 años, si mal no recuerdo. Eso es lo que se tardó en pagar esa deuda por un empréstito que nunca llegó ni nunca sirvió para nada. Que es el antecedente, por supuesto, de todas las políticas que tenemos hoy, ¿no? Entonces, en ese pasado y en esa reivindicación de Rivadavia, que además ha sido reivindicado por todos los gobiernos de este país, ¿no? Por todos los gobiernos liberales de este país. Se habla del primer presidente constitucional, lo cual es una falacia, ¿no? Porque Rivadavia no fue electo cuando hubiera una constitución en lo que entonces eran las Provincias Unidas, no las cordobesas que va a sufrir Ornella, pobre, sino las de aquella época, ¿no? Sino que fue elegido por un congreso y después quiso instalar una constitución que todos los pueblos del interior, las provincias, rechazaron violentamente, ¿no? Así que de constitucional no tuvo nada y presidente de todos los argentinos tampoco. Pero se habla de Rivadavia como un prohombre, tiene la avenida más larga del mundo y ese tipo de cosas, y siempre se lo nombra como la primera época feliz de la Argentina. Por el contrario, fue una época de persecuciones, de reparto de la tierra, de inicio de la corrupción generalizada de las clases dirigentes, ¿no? Con esto de someterse a los designios de la potencia de aquel momento, el Reino Unido, y trabajar para esos intereses, porque en realidad el préstamo de la Baring Brothers servía nada más que a los intereses de Gran Bretaña. Eso es lo que reivindica esta nota editorial de La Nación, que aparte arremete contra lo que ellos llaman los derechos adquiridos, que vendrían a ser los derechos de los trabajadores a tener vacaciones, a cobrar un salario digno, a las prestaciones sociales, a la jubilación, etcétera, etcétera, que no son derechos adquiridos, porque esta es una frase que uno repite muchas veces y que está equivocada, porque los derechos
los derechos humanos no son adquiridos, son inherentes a la persona humana, son características de los seres humanos esos derechos, facultades que todos tenemos, no los adquirimos, vienen con nosotros, vienen con la misma definición de ser un ser humano, ¿no? Porque como dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, todas las personas nacen libres, iguales, en dignidad y derecho, no los adquirimos. En todo caso, a veces los estados tardan en reconocerlos. Los que hablan de derechos adquiridos en realidad se refieren a la forma en que violentamente fueron despojados, por ejemplo, las comunidades de pueblos originarios de sus tierras y de sus cosas y de su manera de vivir, para adquirir derechos para grupos de lo que fueron los grandes fundadores de la sociedad rural en aquel tiempo, los Martínez de Hoz y otros, que se repartieron las tierras que eran de las comunidades originarias y que ni siquiera se quedaron con todas ellas, porque la mayor parte de las que correspondían a la Patagonia fueron vendidas a la Compañía del Sur, una compañía de Gran Bretaña que todavía es propietaria de grandes porciones de tierra de nuestro país. O sea que derechos adquiridos no, los derechos humanos son derechos fundamentales que tiene cada uno y que en todo caso ha costado mucha lucha, mucha sangre, mucho trabajo que fueran reconocidos por los estados. Eso es lo que estos tipos quieren tirar abajo, esto es lo que quieren aniquilar de una vez, y eso es a lo que sirve el gobierno de Javier Milei, ¿no? Que no se cansa de repetirlo. Para él la justicia social es una enfermedad, quienes pretenden sueldos dignos para los profesores universitarios tienen parásitos mentales, y quienes votan a favor de por ejemplo, los médicos del Garrahan o de los jubilados son mandriles que quieren instalar un genocidio en la Argentina. Y ellos usan entonces palabras como genocidio, justamente, que fue lo que hubo en nuestro país entre 1976 y 1983, y como ha sido reconocido en varios fallos judiciales que están firmes, y también con la utilización del nunca más que ponen en sus carteles, tratando de banalizar lo que fue la consigna contra los crímenes de la dictadura instalada durante el gobierno de Alfonsín y con el informe de la CONADEP. En realidad, nosotros no decimos nunca más, porque ese nunca más está instalado, ya fue, sino que decimos ni un paso atrás, como decían las madres. Eso es lo que hay que reivindicar como una consigna. Tomar fuerzas del pasado, reconocer lo que fueron las luchas, reconocer lo que costó conseguir que el Estado reconociera los derechos de los trabajadores, de los sectores marginados, de las mujeres, de las disidencias, etcétera, y no dar ni un paso atrás, no retroceder en eso, sino que avanzar, porque los derechos humanos son progresivos, entre otras cosas, además de ser universales, y eso es lo que tenemos que lograr hacer entender a todo el mundo y consagrar de una vez por todas, para tener una patria justa, libre y soberana, como la que soñaron nuestros compañeros desaparecidos y tantos otros que dieron su vida para lograr esa sociedad que todos queremos. Esa es mi reflexión de este día, compañeros, y que tengan un feliz Juan Domingo todos. Y una buena noticia, ya para terminar. El compañero Pancho Pestana se está recuperando pasito a paso, porque es una lucha cotidiana, pero los informes médicos de cada día van señalando una mejoría que esperemos que nos permita tenerlo pronto de vuelta con nosotros. Así que sí, señor. Viva Pancho. Abrazos para todos, viva Pancho. Muy buena noticia, gracias. Muchas gracias, Luis. Nos veremos.